Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nosotros somos el equipo 4 y abordaremos el tema de insuficiencia renal aguda. Los integrantes de este equipo son Andrea Flores, Carlos Pérez, Jimena Trujillo, Cristian Villa, Andrea Cepeda, Geraldine Valencia, Ana Ramírez, Grecia Taide, Mariana Valdés y su servidor, Francisco Rana. La insuficiencia renal aguda, también conocida como la lesión renal aguda, viene siendo una deficiencia repentina de la función de los riñones y va a originar la retención de productos nitrogenados y otros desechos que comúnmente son eliminados por nuestros riñones. No constituye en sí una sola enfermedad, sino que denota un grupo heterogéneo que van a compartir manifestaciones diagnósticas comunes, específicamente como un incremento en la concentración de nitrógeno úrico sanguíneo y un incremento en la concentración plasmática de creatinina. Esto va acompañado con una disminución del volumen de orina. Tiene una incidencia anual de 500 casos por cada 100.000 personas y constituye del 5 al 7% de internamientos en unidades de atención aguda en hospitales y hasta un 30% en unidades de cuidados intensivos. Las causas de la lesión renal aguda pueden ser prerrenal, intrínseca o posrenal. La hiperacemia prerrenal, que significa hiper, exceso o superioridad, ácido, nitrógeno y hemia, sangre, que constituyen la forma más común de esta lesión. Los cuadros clínicos más frecuentes es la hipovolemia y las disminuciones mínimas del gasto cardíaco que inducen a los cambios fisiológicos compensadores de riñones. También va a haber una disminución del volumen circulante eficaz que va a dar lugar a la insuficiencia congestiva cardíaca y una insuficiencia hepática. También va a presentar una deficiencia de la autorregulación renal que está dada por los antiinflamatorios no esteroideos y las enzimas convertidoras de angiotensina o las antagonistas de receptores de angiotensina, que al combinarse estos dos van a dar lugar a lo que es la hiperacemia prerrenal. La lesión renal aguda de causa intrínseca puede ser glomerular, en túbulos intersticio y vascular. En glomerular puede ser por glomerulonefritis aguda, vascular por vasculitis e hipertensión maligna. En los túbulos intersticios puede ser por isquemia, por septicemia o por nefrotoxinas. Por septicemia puede hacer daño en el endotelio y causar una trombosis vascular, lo que va a dañar a las células tubulares del riñón. Suele surgir cuando aparece la isquemia dentro de una reserva renal limitada, como son las nefropatías crónicas o los fármacos nefrotóxicos. Normalmente la hiperacemia prerrenal y la lesión renal aguda son características clínicas del bajo aporte de riego sanguíneo. De los leucocitos endotelio culminan en una inflamación y disminución del aporte sanguíneo local al segmento S3 del túbulo proximal, que es muy metabólicamente activo. Normalmente la disminución del riego sanguíneo de un solo riñón no es suficiente como para poder ocasionar la lesión aguda. Es una complicación postoperatoria de cirugías con grandes pérdidas de sangre, como es la cirugía de corazón con circulación extracorporal y procedimientos intraperitoneales. La insuficiencia renal aguda grave suele tratarse ya con diálisis, y algunos de los riesgos para este tipo de complicaciones suele ser senectud, diabetes mellitus y el uso de nefrotóxicos. También otra complicación son las quemaduras, en la que normalmente más del 10% de la superficie corporal pues está implicada. El riñón tiene una gran susceptibilidad a la toxicidad dada por el gran riego sanguíneo que presenta, aunado a la gran cantidad de toxinas que ahí se filtran. Como tenemos que las nefrotoxinas son de origen exógeno y endógeno. Principalmente el riñón está afectado por ellas por su senectud, nefropatía crónica, hipersoemia prerrenal e hipoalbuminemia en la sangre. Dentro de las nefrotoxinas exógenas tenemos los medios radiográficos de contraste, que consiste en aplicar una sustancia iodada al paciente para permitir una mejor visión de los órganos en la cavidad abdominal o en los riñones también. Esto no afecta
para nada a los pacientes con buena función renal. Sin embargo, a pacientes con nefropatías crónicas son muy susceptibles a padecer alguna lesión renal aguda, ya que principalmente los diabéticos. En segundo lugar, tenemos a los antibióticos, principalmente los aminoglucósidos, que se concentran en la corteza renal a un nivel incluso más alto que en la sangre. Aparecen después de 5 a 7 días de tratamiento y es la causa principal de lesiones renal agudas en el 10 al 30% de los casos administrados. La anfotericina B origina vasoconstricción renal por medio de la toxicidad tubular directa. Intervienen las especies reactivas de oxígeno, depende de la dosis y de la duración del tratamiento. Se liga al colesterol de la membrana del túbulo y se introduce por los poros. Las manifestaciones clínicas son poliuria, hipocalemia y acidosis metabólica. En tercer lugar tenemos a los antineoplásicos, por ejemplo el cisplastino y el carboplastino, que se acumulan en la zona proximal de los túbulos y causan necrosis y apoptosis. Los regímenes de deshidratación intensiva han disminuido la incidencia de nefrotoxicidad en la administración de estos antineoplásicos. En cuarto lugar, tenemos la ingestión de productos tóxicos. En último lugar, en las nefrotoxinas exógenas, tenemos la ingestión de productos tóxicos. Por ejemplo, el etilenglicol, que es un componente del anticongelante para carros, se metaboliza hasta formar el ácido oxálico, el glicoaldehído y el glioxilato. La forma que va a causar leves lesiones renales agudas hasta crónicas por medio de la lesión tubular directa, pudiendo originar lesión renal aguda grave. El dietilgenicol es un fármaco industrial que ha sido usado en la alteración de fármacos y que puede causar graves lesiones renales. Las nefrotoxinas endógenas, que son las que están dentro de nuestro organismo, tenemos la mioglobina, la hemoglobina, el ácido úrico y cadenas ligeras de mieloma. La mioglobina se produce a partir de miocitos lesionados, mientras que la hemoglobina surge durante la hemólisis masiva que produce en la nefropatina por pigmentos. La liberación masiva de ácido úrico se da cuando las concentraciones séricas suelen ser mayores de 15 miligramos por 100 mililitros. Hace que se precipite dicha sustancia de los túbulos hacia los túbulos renales y sufran lesión. La lesión renal aguda de causa renal es cuando hay un bloqueo de la corriente de orina, total o parcial. Es cuando también hay una obstrucción del cuello vesical, por ejemplo en la hipertrofia de próstata, coágulos o cáncer. También puede darse cuando hay una obstrucción pélvica o uretral bilateral, que es cuando hay cálculos sanguíneos, compresión del tumor o fibrosis. Primero se debe comenzar con lo que sería la anamnesis y exploración física. Para esto, si se presentan vómitos, diarrea o una glucosuria que pueda originar poliuria, es una gran sospecha de hiperacción. Si han consumido diuréticos o algún analgésico inflamatorio no esteroideo, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o inhibidores del antagonista receptor adrenérgico, nos puede dar una gran sospecha de hiperacemia. Si presenta signos físicos como hipotensión ortostática, taquicardia, una disminución en la tensión venosa yugular o alguna disminución en la turgencia cutánea, son un gran signo. Si también presenta algunos antecedentes como alguna enfermedad prostática o un cáncer pélvico o preaórtico, nos dará un indicativo de que pueda presentar una lesión renal aguda postrenal, al igual como si presenta un dolor tipo cólico irradiado en la zona de los flancos, tanto derecho como izquierdo, lo cual indica una obstrucción uretral. Uno de los signos que nos puede dar un indicativo de que hay alguna insuficiencia renal son los signos de la orina. Si presenta anuria completa, la cual es muy poco probable que se presente en los inicios de esta lesión, aún así se puede expresar tanto en alguna obstrucción uretral completa, alguna isquemia grave, alguna glomerulonefritis proliferativa o alguna vasculitis. También se puede presentar alguna disminución de la orina. Esto quiere decir una oliguria que va a ser menor a los 400 mililitros por día, pero esto es un indicativo de una lesión aguda renal todavía más grave. Seguido también, si la lesión es provocada por isquemia o por nefrotoxinas, esto nos puede dar la aparición de alguna proteinuria.
Después seguimos lo que son el sedimento de orina, que va a ser lo que se va a presentar en una imagen normal. Se podría presentar lo que son eritrocitos, leucocitos y cilindros dialínicos, pero estos van a ser escasos. En cambio, en una normal se van a presentar en mayor cantidad eritrocitos, cilindros hemáticos, leucocitos o cilindros de leucocitos, células del epitelio tubular renal, cilindros granulosos, eosinofiluria, la cual no es muy confiable en un diagnóstico para esto, ya que también se puede presentar en una aterembolia. Por último está la cristalinuria, que esta sí es muy importante, y si se encuentra cristales de oxalato, entonces se debe de indagar más, ya que puede haber una toxicidad debido al fármaco etilenglicol. Son los estudios hematimétricos. En estos, su principal característica es que se da un aumento o una disminución de la creatinina sérica. Por ejemplo, en la hiperuricemia prerrenal se da un aumento de esta creatinina sérica. En la nefropatía por medio de contraste también se da un aumento. Este se da de 24 a 48 horas. Su cantidad máxima se da de 3 a 5 días y su resolución de 5 a 7 días. En la insuficiencia renal aguda, la anemia es muy frecuente y las causas principalmente son multifactoriales. Este puede dar hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hipercalcemia. En cuanto a la evaluación radiológica, los estudios que se van a utilizar es una ecografía renal o una tomografía computarizada. Estos para buscar una obstrucción. En caso de que el médico no ceda en su intento por buscar esta obstrucción ante imágenes normales, pues se va a recurrir a una pilografía anterógrada o retrógrada. Bueno, ambos estudios nos van a proporcionar datos acerca del tamaño y del carácter ecográfico del riñón para poder diferenciar entre una nefropatía aguda o crónica. En cuanto a los índices, un incremento en el nitrógeno ureico en sangre, también una excreción fraccional de sodio debajo del 1% y una osmolaridad de la orina mayor a 500 milosmoles por kilo nos van a dar un indicio de una hiperuricemia prerrenal. Y una excreción fraccional de sodio rebasada del 1%, tanto como una osmolaridad menor de 350 milosmoles por kilo, nos van a dar indicio de una insuficiencia renal aguda por algún origen isquémico o séptico. Se va a recurrir a una biopsia de riñón cuando, a pesar del contexto clínico, de la exploración física y de los exámenes de laboratorio, no se sepa la causa que nos da la insuficiencia renal aguda. Bueno, esto nos puede dar otras posibles causas, como puede ser una glomerulonefritis, una vasculitis, una nefritis intersticial, un riñón con mieloma, un síndrome ureico hemolítico, una púrpura trombocitopénica trombótica o una disfunción del injerto. Bueno, cuando se hace la toma de tejido para la biopsia, este nos puede dar una hemorragia que puede poner en riesgo la vida o también la viabilidad del riñón en pacientes que padezcan una trombocitopenia o una coagulopatía. También existen los biomarcadores nuevos. Uno de ellos es la molécula 1 de lesión renal. Esta se expresa abundantemente cuando las células de la porción proximal del túbulo son lesionadas por nefrotoxinas o por isquemia. La participación principal de esta molécula es proporcionar propiedades fagocíticas a las células proximales para que puedan eliminar algunos restos celulares de los túbulos y pueden ser diagnosticadas en la orina. La otra es la adipocalina vinculada con la gelatinasa de neutrófilos. Bueno, esta se va a presentar extraordinariamente aumentada cuando hay una inflamación o una lesión renal y se puede detectar en plasma o en orina en un lapso de 2 horas. El riñón es un órgano indispensable en el cuerpo para el control homeostásico de diferentes sistemas. Tenemos diferentes complicaciones, como la uremia, que es la acumulación de productos de nitrógeno de desecho en el cuerpo, el cual se va a manifestar como una mayor concentración de nitrógeno ureico en sangre. También tenemos la hipervolemia e hipovolemia, que esta va a ser la expansión del volumen extracelular en una complicación grave de insuficiencia renal aguda. Produce edema en zonas declives, mayor tensión venosa y edema pulmonar, el cual puede ser mortal. También tenemos la hiponatremia, que es una menor concentración de sodio, la cual, si es grave, nos va a originar anormalidades neurológicas, incluidas las convulsiones. Otra parte sería la hiperpotasemia, que es una mayor concentración de potasio.
A menudo, esta puede ser la complicación más temida de la insuficiencia renal aguda. La acidosis suele acompañarse de un incremento de la desigualdad iónica. La anemia y la hemorragia son complicaciones hematológicas de la insuficiencia renal aguda, y ambos cuadros son exacerbados por entidades patológicas coexistentes, como la septicemia y la hepatopatías. Las infecciones constituyen un factor desencadenante frecuente de la insuficiencia renal aguda, y es una complicación muy temida en tal problema, ya que, por ejemplo, en las nefropatías se ha descrito la disminución de la inmunidad del hospedador, y esto puede ser un factor que intervenga. También tenemos las complicaciones cardíacas. Las principales de la insuficiencia renal aguda son las arritmias, las pericarditis y el derrame pericárdico. Por último, tenemos la desnutrición. La insuficiencia renal aguda es un cuadro intensamente hipercatabólico, por tanto, una complicación grave va a ser la desnutrición. El tratamiento de la insuficiencia renal aguda se basa en la causa principal de esta. Existen 4 factores importantes a tratar en la insuficiencia renal aguda. Entre ellos está la optimización de la hemodinámica, corregir el desequilibrio hidroelectrolítico, interrumpir el uso de fármacos nefrotóxicos y ajustar las dosis de los fármacos a administrar. En la insuficiencia renal aguda causada por septicemia y necrosis tubular aguda no se cuenta con un tratamiento específico. Sin embargo, hay que cuidarla para evitar complicaciones. Existen 3 principales causas de insuficiencia renal aguda, entre ellas la hiperazoemia postrenal, la insuficiencia renal aguda intrínseca y la insuficiencia renal aguda postrenal. Una persona presenta insuficiencia renal aguda perrenal, esta puede revertirse en su totalidad con el simple hecho de restablecer la hemodinamia principal. Es la principal forma en la que se resuelve este tipo de problemas. Pero cuando esta insuficiencia renal aguda perrenal es causada por una hipovolemia consecuente a una hemorragia grave, deberíamos tomar en cuenta la administración de concentración de concentrados eritrocíticos. ¿Para qué? Para restablecer los líquidos perdidos. Ahora bien, cuando esta hipovolemia es causada por una hemorragia o una pérdida de líquidos plasmáticos, ya estaríamos recurriendo a la administración de líquidos de una solución isotónica. En este caso estaríamos hablando de una pancreatitis o de quemaduras, o bien una hipovolemia más leve, como es el caso de pérdida de líquidos por las vías urinarias o gastrointestinales, estaríamos recurriendo a la administración de una solución salina hipotónica. Pero que debemos tener en cuenta, debemos tener cuidado a la administración de este tipo de soluciones. ¿Por qué? Porque en concentraciones muy altas nos puede dar como consecuencia una acidosis metabólica, la cual puede tener consecuencias muy graves en el paciente. Obviamente se puede tratar administrando lo que es bicarbonato de sodio. Para el caso de una insuficiencia renal aguda intrínseca se han estudiado varios fármacos, pero sin obtener los resultados adecuados para administrarlos como un tratamiento principal, como es el caso del péptido natriurético auricular, diuréticos de asa, principalmente asa de Henle, y las dopaminas. Ahora bien, cuando la etiología de esta insuficiencia renal aguda intrínseca es por una glomerulonefritis o una vasculitis, el tratamiento indicado es la administración de inmunodepresores o plasmaféresis. Ambos actúan de buena manera, resultando en buenos objetivos. Y cuando la etiología es por una nefritis intersticial alérgica causada por fármacos, lo que se debe hacer en este caso es simplemente erradicar o controlar la administración de este fármaco para terminar con el problema de fondo. En el caso de una insuficiencia renal aguda postrenal, lo primero que se debe hacer es la identificación y corrección inmediata de la obstrucción en las vías urinarias. Realizando esto, se puede terminar de fondo con el problema descrito, seguido con varios días de una diuresis normal, restableciéndose ya en su totalidad el filtrado glomerular y erradicando el problema que se tenía con anterioridad.